Erika, muchas gracias. Muy contento de estar en esta reunión de Mujeres FIEPS. Muchas gracias a la maestra Gisela Palma. Y sin duda alguna nos resulta una grata oportunidad para en principio felicitar esta conmemoración que tendrán en el año 2023, en el centenario, que coincide también con los primeros 100 años de la creación del Comité Olímpico Mexicano. Y hoy en día, como bien se ha manifestado, en un mundo que no podríamos denominar pospandémico, porque al fin y al cabo la pandemia del COVID-19 está vigente, hoy en día las afectaciones y las secuelas que se han generado, no solo a nivel emocional, sino también físico, pues nos exigen el que haya una respuesta importante a este tipo de acontecimientos. En la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte y por instrucción de quien comanda precisamente estas acciones de altruismo social en diversos sectores, incluido el tema del deporte y la cultura física, se transformó lo que hace algunos años se venía promoviendo, que era la atención al deporte de alto rendimiento. Hoy en día y a través de estos últimos ya casi 4 años, la orientación ha sido por el deporte social, por la cultura física y también en este acompañamiento de organizaciones internacionales como las que ustedes representan, no solo en América del Norte, sino también a nivel continental. Y de tal suerte lo que fue en un inicio un programa de carácter escolar, en donde se promueve la activación física, la cultura física y la práctica deportiva o la iniciación deportiva, se ha visto transformado por un programa que ahora también ya es de carácter comunitario. Reitero, la pandemia del COVID-19 hizo que se restablecieran una serie de conceptos, pero sobre todo que se atendiera una necesidad de salud pública que ha estado vigente en nuestro país. Por eso el semáforo deportivo, que es el programa insignia de la Fundación, habla en su código cromático de que el rojo es el alto a las adicciones, el amarillo promueve una cultura de autocuidado de la salud y el verde promueve 2 conceptos, que es ir adelante en el tema de una cultura cívica de la paz y de protección del medio ambiente. Y todo a través de la activación física, de la cultura física, de la educación física. Y es por ello que dentro de este abanderamiento sabemos que en México tenemos una problemática muy importante de las enfermedades no transmisibles. Hoy en día somos de los países que per cápita tiene un índice de los más elevados de diabetes, de obesidad y sobrepeso, en donde también destaca temas de hipertensión, en donde cánceres de diversa magnitud se presentan en la población y problemas de carácter cardíaco, que son hoy en día una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país, y que la evidencia científica nos señala que a través de la activación física, de la activación en todas sus dimensiones, son enfermedades prevenibles. Y mucho de esto que se ha ido manifestando ha tenido un acompañamiento en donde a través de alinear nuestros objetivos a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, pues nos hemos encontrado que son por lo menos 5 actividades que se buscaron desde el 2015 al 2030 disminuyeran el índice de la pobreza a nivel global. Entonces, aquí se conjunta el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la equidad de género, el tema de las alianzas estratégicas, pero también de la administración y procuración de justicia. Todo esto, reitero, con la participación del deporte y la cultura física. Dentro de lo que se ha vivido en estos últimos 4 años a través de la Fundación, hemos podido tener contacto con más de 1.130.000 personas. Muchos de estos actores sociales a través de los subsistemas de educación básica, media y media superior y superior en nuestro país,
en escuelas fundamentalmente de carácter público y en algunas escuelas de carácter privado. Y la vocación también ha ido alineándonos a este programa que no muchos conocen, pero que está vigente y es muy importante, de la Organización Mundial de la Salud, para tener esquemas en donde entre el año 2018 y 2030 se disminuya la prevalencia de inactividad física a nivel global en un 15%. Hoy en día, desafortunadamente, sabemos que la inactividad física en nuestro país, de acuerdo a datos oficiales por parte del INEGI, es de más del 58%. Es decir, mexicanas y mexicanos de entre 18 y 65 años que no tienen ningún tipo de actividad física y mucho menos deportiva. Pero cuando se desmenuza esta información, nos damos cuenta que las niñas y las mujeres son mucho más inactivas físicamente en comparación con los hombres. Esto nos lleva a una serie de reflexiones y de acciones trascendentes para que con los sectores público y privado y los 3 niveles de gobierno se tengan no solo la vocación de generar políticas públicas, sino también alianzas estratégicas de carácter transversal. Lo hemos dicho en algunas ocasiones y lo reiteramos el día de hoy ante Mujeres FIEPS. Si no se concibe el tema del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones, vinculado a la salud, a la educación, al bienestar social, a la economía, al medio ambiente y a la seguridad pública, definitivamente no estamos generando un proceso en donde se puedan tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Hoy, dentro de los programas más exitosos que ha tenido la Fundación, está el Planeador de Activación Física por un Deporte Social, que busca generar no solo una actividad programada de carácter física, sino también incorpora el tema para que se cambien hábitos de nuestra participación a nivel individual, familiar y social. Este planeador incluye la propuesta de que en 98 días, es decir, 14 semanas, vayamos incentivando un cambio de hábitos en donde se incline la población a tener un registro de sus actividades, respetando, por supuesto, las condiciones personales de cada uno de nosotros en relación a nuestro estado de salud, a nuestra edad, a nuestro género y a nuestras actividades escolares o profesionales. Dentro de todo lo que es este tipo de episodios, nos hemos encontrado no solo la vocación por generar un seguimiento, sino una medición importante a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Dicen los conocedores de la calidad que lo que no se puede medir no existe. Y en este caso hicimos una encuesta el año pasado con 9,000 jóvenes, quienes manifestaron en una muestra de carácter nacional, con un margen de error de menos 3%, que los juegos electrónicos, el hecho de no haber un incentivo y sobre todo una culturización de la activación física y el deporte hacen que la población adolescente, más que en otra parte de la historia de la humanidad, sea inactiva. Esto va a desembocar, como sabemos, en problemas de salud pública muy importantes y es por ello que se requieren políticas como las que Mujeres FIEPS están generando, en donde este tipo de reflexiones se deben de tropicalizar. Nosotros no creemos que pueda haber una política regional, continental, ni de carácter nacional total para todos los lugares. El nivel de activación física y sobre todo, reitero esta palabra y la subrayo, de incentivos que puedan tener las maestras y los maestros, las educadoras y educadores físicos, es de acuerdo a las circunstancias que se vivan a nivel escolar y también comunitario. Dentro de lo que hemos aprendido, porque yo creo que ese es un punto muy importante, en el encuentro y la asistencia a casi 24 entidades del país a través de diversos programas, nos damos cuenta que cada vez hay menor acceso a material deportivo en las escuelas,
menor acceso a este tipo de incentivos y sobre todo a un convencimiento al principal patrocinador del deporte y la cultura física, que no son los bancos, no son las instituciones públicas ni privadas, sino son los padres de familia. Tenemos que encontrar cómo seguir con esta asociación, esta alianza, con las mamás y los papás fundamentalmente, para promover esta culturización de carácter deportivo. Aquí también subrayo una gestión que ha hecho la maestra Gisela Palma para que la fundación en el mes de enero del año 2023 otorgue material deportivo para realizar un programa piloto acompañados de otras instituciones para promover no solo la dotación de material deportivo, sino la implementación de algunos programas. Lo importante es cómo, sobre todo, aliarnos para dignificar los espacios deportivos escolares. Y no solo es que estos tengan características de mediana dignidad solvente en su infraestructura, sino que, por ejemplo, los tableros de básquetbol en las escuelas no tengan las medidas de los jugadores de la NBA, sino para niñas y niños de hasta 12 años o para la secundaria hasta 15 años, etcétera. Tenemos que buscar en los elementos más concretos la posibilidad de encontrar una fórmula en donde tengamos el fomento de la práctica de las activaciones deportivas. Uno de los liderazgos más importantes sociales son el de las maestras y maestros de educación física. Siempre son quienes son preferidos por no solo las alumnas y los alumnos, por los padres de familia. Tienen un liderazgo muy particular que hoy hay que encaminar para que se puedan promover cuestiones que atiendan este regreso a la escuela. Hace algunos meses nos encontrábamos con una grave problemática, el echar a andar otra vez las escuelas con la participación presencial de las y los alumnos. Y una herramienta importante que conjugamos en varias circunstancias fue el tema de la activación física y la práctica deportiva. Fue algo que atrajo de manera importante, ya sin mencionar que dentro de la matrícula nacional, pues ha habido una deserción importante y esas niñas, esos niños, esos jóvenes tienen que reintegrarse al sistema educativo nacional para que podamos aspirar a tener un país con mucho más igualdad y sobre todo con más oportunidades. Hoy en día, y con esto concluiría esta primera etapa de la exposición, la Fundación estará cumpliendo 15 años en el año 2023. Tenemos una serie de elementos en donde promoveremos el programa del semáforo deportivo, pero sobre todo ratificarnos como generadores de esta alianza para la conmemoración del Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz, que como recordamos fue promovido por la Organización de las Naciones Unidas en una resolución por unanimidad desde el año 2013 y que instaló el día 6 de abril como fecha clave que conmemora la primera edición de los Juegos Olímpicos Contemporáneos, un 6 de abril de 1896 en Atenas, Grecia. Hoy la fundación ha sido reconocida a nivel internacional por el foro Peace and Sport, que preside el príncipe Alberto II de Mónaco, y ha sido una distinción que no solo es para la fundación, es para México. De manera inédita en estos últimos 15 años, México ha obtenido este reconocimiento por poder movilizar a decenas de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos en torno a lo que es la tarjeta blanca, la White Card, que promueve lo contrario a lo que sería una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, como se da en algunas disciplinas como el fútbol, que incentiva el tema de la paz, que no solo es la ausencia de guerra, y que incentiva una participación en torno a un fenómeno humano con el cual no se podría entender la existencia de todos los que habitamos este planeta, que es el deporte y la cultura física. ¿Quién es Daniel Aceves como persona, como ser humano?
como papá, tal vez como esposo, como hijo. A ver, ¿quién es Daniel Aceves? Alguien que viene de una familia de escasos recursos, quien se ha sobrepuesto a algunas consideraciones adversas, alguien que aprende todos los días, alguien que tiene a la gratitud como una bandera muy importante, alguien que aprende mucho de sus errores, alguien que reconoce que todos los seres humanos tenemos luces y sombras, y sobre todo alguien que respeta mucho la cultura del esfuerzo. Por eso cuando hay mujeres, cuando hay hombres que tienen un esfuerzo importante, un compromiso, sin distingo de ningún tipo de carácter ideológico, credo, religión o nivel socioeconómico, se hacen dignos de una gran admiración de tu servidor. Creo que soy alguien que trata de aprender, reitero, todos los días, y que mi capítulo como hijo, como papá, como esposo, como hermano, como tío, pero sobre todo como amigo, trata uno de corresponder a la amistad y a la familiaridad en todos los sentidos. Primero, ¿quién es Alfredo Harp Eliú y cuál es su misión y su visión de esta fundación? Esto es para que entiendan el contexto, la importancia y por qué se realiza. Erika, muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de don Alfredo Harp Helú, hablamos de un empresario mexicano que tiene una raíz de carácter libanesa, en donde sus abuelos migraron a nuestro país. Él nace en el estado de Oaxaca y él como contador público, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, se incorpora al conocimiento no solo empresarial, sino también bursátil. Y es ahí donde a través de alianzas que él tiene con personajes como Roberto Hernández, promueve no solo el tema de la casa de bolsa, sino de las inversiones que lo constituyen como una persona con un activo económico amplio, pero siempre como un hombre altruista e inversor social. Él a través de toda su vida, yo tengo afortunadamente 18 años de conocerlo, y cuando tuve el primer acercamiento me quedó muy claro quién era don Alfredo. Es un hombre totalmente serio, con una palabra en todo lo que dice con total claridad. Él nunca promueve algo que esté fuera de su alcance y te lo clarifica. Y algo que siempre llama la atención es su amor por el deporte. Todos sabemos su afecto por el béisbol, como dueño de los Diablos Rojos del México o como los Guerreros de Oaxaca, y accionista de los Padres de San Diego en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero él conoce de todos los deportes, muy aficionado al fútbol, a la lucha libre, al automovilismo. Es un hombre que sabe de todo el tema del deporte, que le apasiona y ha inyectado ese esquema para con sus empresas y para con sus colaboradores. Y decía esto de inversor social porque es uno de los principales apoyadores económica, cultural y científicamente de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Él reconoce en el Politécnico, por ejemplo, una fuente de interrupción del ciclo intergeneracional de la pobreza, y él ha dado, pues, no solo estos apoyos de carácter económico, sino también a través de 3 fundaciones: la Fundación Oaxaca, que preside su esposa, la doctora Isabel Grañen; la Fundación Alfredo Harp Helú, que preside su hija, Cici Harp; y la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, que nos corresponde coordinar. Entonces, realmente él ha generado un rescate patrimonial, histórico, innumerable. Promueve mucho la protección del medio ambiente, tiene la creación de varios museos, por citar algunos: el de la filatelia, de la numismática en Oaxaca, pero sobre todo su acervo, que
protege y que cuida en el ámbito histórico-cultural de México es enorme. O sea, nos llevaría un programa a hablar de su obra, pero él tiene la visión y la misión para esta fundación de ser un ente de carácter social que promueva el mejoramiento de la calidad de vida, que promueva el combate a las enfermedades no transmisibles y sobre todo desde una expectativa social respetuosa y con acento para las mujeres y para las niñas. Platícanos, Daniel, por favor, de este decálogo del semáforo deportivo. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que nos menciona? ¿Qué es lo que se debe de seguir? Platícanos un poquito de él. Sí, con todo gusto. Uno de los elementos que se han generado con esta participación académica y social de la Fundación Alfredo Harp para el Deporte y de su programa El Semáforo Deportivo es que los promotores y los voluntarios que participan promoviendo este tipo de actividades y estas causas que ya mencionábamos sobre la prevención de adicciones, en donde estamos vinculados con centros de integración juvenil, en relación a lo que acontece en esta cultura de autocuidado de la salud y en la promoción de una cultura cívica de la paz y de protección del medio ambiente, tiene que orientarse con una participación muy seria y muy respetuosa de los liderazgos en las escuelas y de los liderazgos en las comunidades. Cuando se agenda una participación en una escuela, no solo es la maestra o el maestro de educación física, sino también en algunas ocasiones la o el director o los subdirectores, quienes tienen que acompañar este tipo de conceptos, porque al fin y al cabo estamos hablando no solo de bienes materiales, sino de quienes participan en el programa con la dotación de pelotas de fútbol, voleibol, básquetbol, conos, casacas, redes para voleibol, silbatos, medallas, etcétera, que es lo que se entrega en cada uno de estos kits, sino también el seguimiento. No tendría ningún planteamiento conveniente el hecho que solo se regalara material deportivo. Lo que se hace es un programa en conjunto, en donde hay una serie de corresponsabilidades que única y exclusivamente radican en que se use el material de manera organizada. Por eso es fundamental la participación de las y los maestros, de los educadores físicos. Sería muy complejo pensar que una fundación en donde trabajamos 9 personas pudiéramos tener la cobertura amplia, no solo de escuelas, sino también de comunidades. Entonces, es a través de estos embajadores de la fundación, de estas promotoras y promotores, como vamos decantando este tipo de conceptos. Entonces, el decálogo le da orden para que se tenga un reporte. Al fin y al cabo, también nosotros tenemos un órgano interno de control. Tenemos que dar cuenta dónde se entrega material, a quién, qué y cómo se utiliza. Entonces, es un decálogo que, reitero, nos da un principio de orden, de transparencia, de legalidad y de respeto institucional. Por eso, en este caso, nos hemos acercado a ti, maestra Gisela, para hacer un programa piloto en unas 10 o 15 escuelas, ver qué podemos aprender nosotros y cómo variar el enfoque para que tengamos una experiencia que puede escalarse ya con otro tipo de instituciones. No podemos ni queremos suplir las obligaciones del Estado mexicano, llámese a nivel alcaldía, a nivel municipal, a nivel estatal y mucho menos federal. Somos un esfuerzo de la sociedad civil en donde coincide que como su servidor soy presidente de medallistas olímpicos y olímpicas mexicanos, que también ya he conformado una asociación de premios nacionales deportivos mexicanos, el que incorporemos a todos esta experiencia acumulada para tener resultados. Pero no podemos suplir de ninguna manera, ni lo pretendemos, lo que debe y puede hacer el Estado mexicano en este tipo de temas. Muy bien, pues yo quiero agradecerles mucho esta oportunidad de poder intercambiar algunos puntos de idea, algunos sentimientos y pensamientos. Y por supuesto, como ya lo hemos pactado y reitero,
con base a la gestión de la maestra y también de Erika, pues estaremos como fundación acompañándonos, haciendo este programa piloto, reconociendo a profesionales de la educación física, y en estos términos seguramente tendremos en el primer trimestre resultados de este piloto para ubicar en qué medida y de qué manera pudiéramos hacer un escalamiento de los mismos. Yo me despido, les agradezco muchísimo, deseo que tengan fiestas navideñas no solo familiares, sino también sociales y profesionales de manera muy satisfactoria, que haya pues un año nuevo pletórico de salud, fundamentalmente de suerte y de éxito. Y como me decía un amigo hace algunos años que desafortunadamente ya no está con nosotros, de nombre Ibar Langle, me decía que cuando terminaba un año, lo menos que le podríamos desear a nuestra familia, a nuestras compañeras y compañeros, a nuestras amigas y amigos, es que tuvieran salud en su cuerpo, fiebre en su corazón y un horizonte siempre hacia dónde marchar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Ya te tendremos para presumirte nada más de lo que tú realizas como persona, cómo viviste tu Olimpiada y todo. Esperemos tenerte. Sabemos que eres un hombre muy ocupado. Esperemos tenerte próximamente, nuevamente en nuestro programa para el siguiente año. Muchísimas gracias, Dani. Gracias. Gracias, hasta luego.